Pedéselo al Señor, que sea fuerte, fuerte, fuerte. Dice el, gracias. Decía el hermano que ya con tiempo no le iban a dar nervios, ¿verdad? Y que a la mera hora sí le dan a uno. Yo acá arriba le llamo el lugar de los olvidos, porque nada más se sube uno acá y se le olvida todo lo que uno iba a decir de los nervios, yo creo, ¿verdad? Déjeme preparo yo aquí, con mis notas que había preparado. Y denle la bienvenida a los que están aquí por primera vez, ya que se las dieron. Dígale otra vez bienvenidos. Allá está la hermana, ¿verdad? Es el mejor lugar para estar el día de hoy y el resto de los días, dice la palabra del Señor. Pues le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Ya escucharon por ahí el mensaje del pastor que nos extraña, ya los extrañamos también a ellos. Pero primero Dios, ya para el martes aquí están. Los voy a pedir de que me ayuden a orar, que oren por mí, por favor, que sea el Señor utilizándome hoy en esta tarde, que sea el Señor hablando, que sea Él quien ponga sus palabras en mis labios, y que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Le voy a pedir que por favor levanten sus manos y que hagamos una oración. Señor Padre Todopoderoso, te damos las gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque sin duda, Señor, sabemos, Señor, que hoy nos visitaste, Señor, en la alabanza, Señor. Sabemos, Señor, y estamos seguros, Señor, de que tú te mueves, Señor, aquí entre tu pueblo, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a escuchar esta palabra, Señor, y que sean tus palabras, Señor, y no las palabras del hombre, que sean tus pensamientos y no mis pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones, que sean, Señor, como tierra fértil, Señor, donde tú siembres esa semilla, Señor, y ayúdanos a atesorarla, Señor, a cuidarla, Señor, y a ponerla en práctica en nuestra vida. Yo te pido, Padre Celestial, que tú quites, Señor, y que tú derribes toda artimaña del enemigo, Señor, que pueda venir a estorbar, Señor, en alguno de nosotros, Señor. Que tú, Señor, pongas un vallado de ángeles, Señor, alrededor de nosotros, Señor, para que cuiden y velen, Señor, por nuestros pensamientos, Señor, y que cuiden de esta palabra, Señor, para que pueda germinar, Señor, y así, Señor, dar frutos, Señor, al 100%. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, hermanos, pueden tomar sus lugares. Y les voy a pedir de que me acompañen en Efesios 6:12, por favor, y si lo pueden poner ahí en la pantalla para los que no trajeron hoy sus Biblias, o si se quieren acercar a alguien que sí traiga una Biblia por ahí extra o que les pueda compartir. Si no, pues ahí estaremos leyendo la palabra. Tal vez no vamos a utilizar la misma versión, pero lo bueno es de que está en español. Amén. Por ahí dice en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, hermanos, ya que oramos, yo te quiero compartir esta palabra. Incluso ahorita en la alabanza, en la oración, el hermano Gerson ministró de que nosotros somos libres. Por la sangre de Cristo ya somos libres. ¿Quién lo declara así? Amén. Entonces, pero para esto también el Señor nos ha llamado a ser más que vencedores. Amén. Y esto solamente lo podemos lograr por medio de Cristo Jesús. Y si me acompañan en Romanos 8:37, ahí lo podemos confirmar. Dice aquí en Romanos 8:37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién dice ahí? Por medio mío, por medio de mis fuerzas, por medio de mis méritos. No, dice aquí, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Sin duda, el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí para darnos una vida en abundancia. Amén. Diga conmigo abundancia. ¿En qué año estamos? En el año de la abundancia, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos ser partícipes de esta abundancia, nosotros tenemos que ser como el Señor. El Señor
murió en la cruz por nosotros. Y de esa manera el Señor Jesucristo venció a la muerte en la cruz. Amén. Entonces nosotros, ahí también nosotros tenemos que ser vencedores. ¿Por qué? Te voy a enseñar en Romanos 6:4, si lo podemos poner ahí, Romanos 6:4. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, ¿cómo es de que nosotros somos también vencedores? Porque igual que el Señor Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, nosotros también somos sepultados en el bautismo, dice ahí, y dice juntamente resucitamos para andar, dice ahí, en novedad de vida. Amén. Entonces, una vez de que esta etapa ya esté vigente en nuestras vidas, nosotros no nos tenemos que estancar ahí. Yo cuando les compartí a los hermanos que se bautizaron, les compartía por ahí el tema del bautismo en agua, y les explicaba más o menos las etapas. Primero, nosotros somos oyentes, ¿verdad? Primero escuchamos la palabra, después lo creemos. Al creerlo pasamos a aceptar a Cristo en nuestros corazones y ya nos hacemos salvos, ¿verdad? Pero después de salvos nosotros tenemos que seguir adelante, bautizarnos. ¿Y para qué es el bautismo? Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo de que para poder entrar al reino de Dios dice ahí que hay que nacer nuevamente? Y eso es por medio del bautismo en agua. Y bueno, entonces así es como nosotros tenemos que ir avanzando, como les decía, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que empezar a ser más que vencedores en todos los aspectos de nuestra vida, tanto como lo secular como en lo espiritual, ya que para eso el Señor nos ha llamado. Y vamos a leer segunda de Timoteo 1:7, por favor. Y fíjense cómo es que nosotros vamos a ser más que vencedores y vamos a ganar estas batallas. Aquí nos dice, porque no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que fíjese bien lo que nos está diciendo la palabra, que nosotros, el Señor ya nos ha entregado un espíritu, ¿qué dice? De poder, de amor y de dominio propio, y no de cobardía, dice ahí. Y si vamos a Lucas 10:19, fíjense por qué tenemos que ser vencedores. Ya que Él nos ha dado ese espíritu de poder, dice, he aquí os doy potestad de ¿qué? Hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que con eso, el que lo cree, esa palabra es para el que lo cree. Amén. Si tú lo crees, el Señor te da toda esa potestad para hollar serpientes y escorpiones, y dice ahí, nada te dañará. Así que si tú lo crees, esta palabra es para ti. Amén. Te voy a explicar por qué te estoy mencionando tanto la palabra vencer. En la Biblia menciona varias veces la palabra vencer, vencerá o vencería, ¿ok? Que esos son sinónimos de la palabra vencer. Y fíjate qué tan importante es esta palabra, que tan solo en el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente 28 veces, y de esas 28 veces se mencionan 16 en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es tan importante para Dios que nosotros seamos vencedores? Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, Señor, ¿cuáles son mis planes? No sé si a lo mejor te pase así como a mí, pero a veces yo le pregunto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué soy yo llamado, Señor? ¿Cuáles son tus planes? Muéstrame tus planes, Señor, porque a lo mejor y muchas veces pensamos que queremos hacer aquí, queremos hacer allá, y nada nos funciona. Nos tenemos que poner con Dios y decirle, Señor, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Todos sabemos que tenemos un propósito. Amén.
Y uno de ellos el Señor nos demuestra en su palabra, y es lo que estamos estudiando ahorita, es de que nosotros tenemos que vencer. La palabra vencer, para los que están tomando nota ahí, porque después les van a hacer un examen, amén. Y ese examen no se los voy a hacer yo. Así que el que entendió, dice ahí la palabra, el que tenga oídos, ese examen, aquí estamos estudiando, el examen se lo hacen allá afuera y la calificación se la van a dar allá arriba. Amén. Es lo mismo que compartía la hermana Alma el día viernes. Cuando estemos allá nos van a preguntar, nos van a pedir cuentas de todo lo que aprendimos y todo lo que pusimos en práctica. Entonces dice aquí, la palabra vencer proviene del griego nikao, Nikao. Y esta palabra le pude encontrar 6 definiciones, ¿ok? Y son prevalecer, triunfar, ganar el caso, dominar o someter el enemigo, controlar a una persona, sus sentimientos o pasiones, y el sexto es rendir a una cosa física o moral que le es difícil de resistir. Te lo voy a explicar de esta manera. Dice aquí, la primera dice prevalecer. Cuando tú estás pasando por alguna prueba, por algún problema, dificultades, y las cosas no van marchando como van, y tú te permaneces fiel al Señor, sigues orando, sigues creyéndole, eso es prevalecer. A pesar de las circunstancias, tú estás prevaleciendo, tú estás allí al pie del Señor sin desmayar. Amén. Entonces, triunfar es salir victorioso de esas batallas. Muchas veces a lo mejor tú le estás pidiendo, tienes algún problema secular o espiritual, lo que sea, y tú le pides al Señor, clamas a Él, y al final de las cuentas, al final de todo eso, tú te das cuenta de que saliste victorioso porque pudiste ganar esa batalla. Amén. Y es lo mismo que es ganar el caso. Entonces ahí nos brincamos a la cuarta definición, que es dominar o someter al enemigo. Entonces no sé si tú ahí muchas veces te voy a explicar. Por ejemplo, yo cuando volví a los pies de Cristo, antes de eso yo había trabajado de DJ y andaba allá en las discotecas, en las fiestas, para arriba y para abajo. Y una de las cosas más difíciles fue vencer el gusto a la música. ¿Por qué? Porque yo ya estaba dentro de la iglesia, y con poquito que escuchara, no sé, la radio en mi trabajo, lo que sea, la carne luego empezaba ya a pedir música del mundo. Pero cuando tú te sometes al Señor y le pides las fuerzas al Señor, es ahí donde tú empiezas a dominar o a someter al enemigo. Amén. Y entonces el quinto dice aquí, que controle una persona sus sentimientos o pasiones. Esto aquí más que nada para los jóvenes, los que no están casados, incluso también para los que están casados. Dice aquí, hay que controlar tus sentimientos o tus pasiones. Amén. Para los que no están casados y que ya tienen novia, les permiten tener novia, dice aquí, hay que controlar tus pasiones, porque no vaya a ser que por no controlar esas pasiones, esos deseos, vayas a caer en adulterio. Amén. Si ya caíste, hay que pedir perdón y hay que seguir el camino correcto, que ¿qué es lo que sigue ahí? Casarse, ¿verdad? Para no estar en adulterio. Entonces hay que vencer esas cosas. La última dice rendir una cosa física o moral que es difícil de resistir. Entonces aquí podemos también aplicar el ejemplo que les di yo cuando yo estaba en la música. Muchas veces es el cansancio, ¿verdad? Cuando queremos pararnos a orar en las madrugadas, o que tenemos que participar en una cosa, servir en una cosa, y viene el enemigo a estorbarnos, y ¿qué decimos? Mejor aquí me quedo, mejor me quedo sentado, mejor me acuesto otro rato a dormir. Amén. Entonces esas son las cosas, las definiciones que yo pude encontrar para vencer, para la palabra vencer, que dijimos que proviene del griego, y la palabra ¿cuál es? Nikao. Ahí póngale 5 puntos al que contestó. ¿Quién contestó? Nikao. 5 puntos. A lo mejor y juntamos unos 30 puntos y les invitamos las pupusas del día de hoy, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias.
Entonces fíjate, en este domingo vamos a estudiar esta porción de la palabra que el Señor me había entregado a mí. Es bien importante que nosotros aprendamos a pelear, porque muchas veces estamos peleando y ni sabemos contra qué estamos peleando. Lo único que sabemos es de que nosotros queremos vencer, ¿verdad? No sé si les ha pasado que muchas veces andamos de un genio o nos hacen algo y empezamos a pelear con el compañero del trabajo, empezamos a pelear contra el hermano, empezamos a pelear contra los amigos, contra los familiares, y muchas veces ya ni siquiera buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la pague, ¿verdad? Y no se diga los que estamos casados, ¿a quién es al primerito que le empezamos a dar ahí? Ahora sí que dicen con el trinche, a la esposa, al esposo, ¿verdad? Ya llegan casos donde ni siquiera por cualquier cosita estamos peleando, que porque no apagas la luz, que porque no cocinas así, que porque no planchas así, que porque no haces esto, que porque no arreglas el foco, y ya es motivo para empezar a pelear, ¿verdad? Entonces nos dice la palabra aquí de que nosotros no tenemos lucha. Si vamos a Efesios otra vez 6:12, dice aquí: no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que es necesario, con esta porción de la palabra nos dice que es necesario que sepamos contra qué estamos peleando. ¿Quién es verdaderamente nuestro enemigo? ¿Quién es verdaderamente quien nos hace caer en esos asuntos? Porque muchas de las veces, como te decía, te pones a pelear por cosas con persona que ni tiene caso, pero es el enemigo que está sembrando ahí. ¿Por qué? Porque quiere destruirte mediante estas otras personas que muchas veces también se dejan utilizar, dan puerta abierta al diablo para que empiece a sembrar una semilla ahí de coraje, de pelea, y es cuando empezamos a caer, y de eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Amén. Es necesario que aprendamos esto. Por eso yo quise estudiar este tema que les voy a compartir, y le titulé Venciendo al becerro. Amén. En nuestra vida es bien importante como cristianos que sepamos vencer los becerros, porque muchas veces ni siquiera sabemos que nosotros mismos nos estamos creando becerros en nuestra vida. Así como Aarón le creó un becerro al pueblo de Israel, así nosotros mismos muchas veces sin darnos cuenta nos estamos creando esos becerros, y es bien importante de que nosotros los venzcamos. Amén. Les voy a compartir aquí donde dice la palabra del Señor en primera de Juan 2:14. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Cómo son los jóvenes? Fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a mantener fuertes? Esa es una gran pregunta. Dice aquí que los jóvenes son fuertes, ¿verdad? Pero eso es para la iglesia en general. La fortaleza nosotros la vamos a encontrar y la vamos a poder obtener mediante la oración. Y dice aquí: cuando y Dios permanece en vosotros, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mal. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando aquí? Que nuestra fortaleza la vamos a obtener mediante la oración y escudriñando la palabra de Dios. Amén. Entonces así es como nosotros vamos a poder vencer, dice ahí, ¿a quién? Al maligno, mediante la oración y las escrituras. Amén. Entonces te voy a pedir aquí que me ayudes, porque con tu atención, para que podamos desarrollar este tema que es bien importante. Amén. Vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos dé revelación para poder desarrollar este tema. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32 del 1 al 6. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Éxodo 32, 1 al 6. Ok. Dice aquí: viendo el pueblo que Moisés tardaba,
en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, fíjense lo que dijeron aquí: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. ¿Se fijan qué tremendo está esta situación? El pueblo de Israel se desesperó porque Moisés no bajaba del monte. Moisés había subido al monte a hablar, dice aquí las escrituras, cara a cara con Dios. Duró allá 40 días y 40 noches y el pueblo se desesperó. Y te voy a poner ahorita un ejemplo que se me vino a la mente. Y diría al hermano Luis: no vaya a ser que por hablarles muy duro ya después ya no nos den chance de prestarnos el púlpito, ¿verdad? Pero voy a poner este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos, antes de escuchar el saludo de los pastores del día de hoy, cuántos no sabían que ellos andaban fuera y que andaban en otro lugar? Todos sabían, ¿verdad? ¿Cuántos sabían dónde andaban? Amén. La mayoría sabía dónde andaban. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Viene el pueblo, ¿verdad? Y se acercan ¿me deja usar su nombre? Al hermano Gerson. Se acercan al hermano Gerson y le dicen: mira, hermano Gerson, yo creo que ya los pastores ya se tardaron allá en Oklahoma. Nos dijeron que eran 3 días y ya se aventaron allá una semana. ¿Qué vamos a hacer? Pues haznos unos asnos por ahí para escucharlos, ¿verdad? Y viene el hermano Gerson y pues dice, pues como dice él, ¿verdad? Va pues va. Y les hacen los becerros. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel allá con Aarón y Moisés. Se desesperaron porque no buscaban la presencia de Dios ellos. Se desesperaron e hicieron unos becerros para empezar a adorar. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué acción tenemos que tomar? ¿Como la de Aarón o como la de Josué? Josué era el ayudante de Moisés. Josué lo esperaba allá abajo del monte y él ahí se esperó en las tiendas, y dice aquí que él oraba y ayunaba. Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos que ver aquí es de que nosotros tenemos que ser pacientes y tomar una actitud como Josué, de ayuno y de oración, estar buscando la presencia del Señor y no tomar la acción o la actitud del pueblo de Israel en aquel entonces, que dijeron: si ya no nos está hablando el Señor mediante Moisés, entonces hay que volver a Egipto. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, un carácter como el de Josué, que estaba allí esperando a que bajara Moisés. En la Biblia nos muestra a Moisés como figura de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos esperando a Cristo, ¿cómo es como lo debemos de esperar? Como Josué, en ayuno y en oración. Nos dice la palabra que hay que velar, amén. Hay que ayunar, hay que esperar al amado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque el enemigo lo que quiere es traerte becerros que te distraigan. Becerros que te distraigan de la presencia del Señor, que mientras viene el Señor, estos te van a distraer. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que lo que sucedió, que se fueron a beber, se fueron a comer. Y dice aquí en unas versiones que ahorita se los voy a explicar, dice aquí que se fueron a bailar, se fueron a hacer fiestas desenfrenadas. En algunas de las versiones dice aquí que se fueron a hacer orgías. ¿Se fijan?
cómo es bien importante que nosotros tenemos que estar buscando la presencia del Señor día y noche. Amén. Am, y bueno, entonces me pregunté yo, Señor, ¿por qué fue de que Aarón les construyó un becerro? ¿Por qué no tal vez cualquier otra cosa, pero por qué un becerro? ¿Por qué Aarón les construyó un becerro? Entonces me puse yo a investigar, ¿verdad? Me puse yo a investigar y este tema más que nada lo saqué porque déjame te platico. Este tema lo saqué ¿por qué? Porque semanas atrás yo habíamos trabajado muchas horas juntamente con mi esposa. Gracias a Dios tuvimos algo de trabajo y estuvimos trabajando mucho, 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 mucho. Yo creo que trabajamos no sé ni cuántas horas a la semana, pero llegábamos a la casa bien cansados. Yo llegaba cansado a la casa, quería descansar, quería dormir. Entonces yo le pedí al Señor que me diera fuerzas para poderme levantar en la madrugada y orar, ¿verdad? Y sucedió un día, me levanté en la madrugada, me desperté y escuché una voz que me decía a orar, ¿verdad? Y uno muchas veces, en lugar de ser así como el chapulín colorado que de un salto ya está allá, yo dije, ay Señor, estoy cansado, tengo sueño, déjame quedar otros 5 minutos. Pero no, pues me paré a orar, ¿verdad? Porque en ese momento me recordé yo que antes de dormir yo le había pedido al Señor que me diera fuerzas para poderme levantar. Entonces me paré, cuando salí de mi recámara, otra vez escuché esa voz que me dijo, hay que vencer el becerro del sueño y del cansancio. Amén. Entonces son cosas bien, bien impresionantes. Ya cuando el Señor te habla de esa manera es porque hay que prepararnos, hay que escudriñar la palabra, hay que enfocarnos en la presencia del Señor y no descuidarlo en los becerros, ¿verdad? Me puse yo a investigar por qué el Señor me había hablado acerca del becerro. Y precisamente fue del becerro del cansancio y del sueño que fue lo que me dijo. Pude yo investigar, empecé a leer, a pedirle en oración al Señor, empecé a preguntar y pude yo descubrir de que los egipcios tenían un toro, un dios toro que se llama Apis, ¿verdad? No sé si han escuchado de él. Es un becerro, es un toro, entre los cuernos tiene también la figura del sol y lo que ellos lo utilizaban, lo adoraban, era para el arduo trabajo, para que los mantuviera trabajando todo el tiempo. Entonces después me puse yo a investigar un poco más acerca de este toro y me di cuenta en Éxodo 1, y vamos a leer en Éxodo 1 del 6 al 14, me di cuenta de esta situación. Me di cuenta de que el faraón de aquel entonces, ellos adoraban a este toro Apis, a este dios Apis. Entonces fíjense, y si ya tienen Éxodo 1:6, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. En el 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces se fijan aquí, ¿qué era lo que quería hacer este faraón? Mantener al pueblo de Israel, lo quería mantener ocupado, ¿verdad?
De este pueblo que los egipcios tenían ahí esclavizado, de ahí fue de donde salió Moisés. Yo creo que ya todos saben la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés fue escogido por Dios para que fuera a hablarle a Faraón, para que dejara ir a su pueblo. Entonces fíjese, dice aquí en Éxodo 5:1, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Y más adelante por ahí pueden leer que cuando Moisés se presentó a Faraón, Faraón se enfureció y hasta llegó a decir: ¿y quién es ese tal Jehová? Yo ni siquiera lo conozco. Y si tanto tiempo tienes como para querer ir a hacerle fiesta, le dijo a todos sus trabajadores que tenía ahí, les dijo: obliguen al pueblo a que trabajen más. Antes les arrimaban ya las herramientas y todo el barro y el lodo para hacer el ladrillo, dice aquí. Pero cuando Moisés se presentó a Faraón, se enojó tanto que le dijo: ya no les arrimen nada, ahora que ellos vayan y que todavía cumplan con la cuota de ladrillos que tienen que hacer. ¿Se imaginan esto? Se enfureció tanto Faraón. Faraón estaba regido por el dios Apis, este becerro del cansancio que yo les estoy diciendo. Estaba regido por él, y por no querer dejar ir al pueblo de Israel a que adoraran a Dios, él les puso más trabajo. No sé si muchos de aquí saben cómo se elabora el ladrillo. ¿Alguien sabe cómo se hace el ladrillo? Nadie sabe. ¿Alguien sabe? Nadie sabe, ¿verdad? El ladrillo, yo vengo de México, de Michoacán, y allá hay muchas ladrilleras, especialmente allí donde yo vivo. En Uruapan se da mucho la tierra que se llama arcilla, y de ahí es de donde sale el barro. Pero esa tierra es un poco dura, que hay que escarbar del cerro tipo rojiza, y para elaborar el barro o los ladrillos también le tienen que echar paja. Entonces es un trabajo muy duro, porque hay que estar primero escarbando la tierra, después buscando la paja, mezclarla, echarle el agua, y son cargas muy pesadas que al final del día te cansas muchísimo. Después de que tienes el barro, con tus propias manos estás aventando en los moldes, estás aventando el barro para poder formar el ladrillo. Ya que está formado el barro y el molde y hecha la forma del ladrillo, todavía la tienes que cargar, meter a un horno, dejarla ahí que se cocine, la sacas y después la tienes que acomodar bien acomodada para que no se quebren. Después de que ya está bien acomodada, la tienes que transportar hasta donde la piden. Entonces, ¿se imaginan el trabajo que tenían que hacer? Ya no solamente era de elaborarlo, cocinarlo y sacarlo, sino que ya tenían que ir a buscar el material. Entonces, ¿qué es lo que hacía Faraón? Los mantenía ocupadísimos, los cansaba para que ya no les dieran fuerzas, energías de buscar al Señor. Entonces, ese es uno de los becerros que nosotros tenemos que vencer, el becerro del cansancio. Nosotros tenemos que ver si lo que estamos haciendo nos está permitiendo adorar a Dios o nos está permitiendo adorar a Apis. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces, el otro día platicaba yo con un hermano que se quedó sin trabajo. Le decía yo: cuando tú busques un trabajo, hay que pedírselo a Dios. Porque cuando tú se lo pides a Dios, Dios te va a dar algo que te va a beneficiar y que no te va a apartar de su presencia. Porque trabajos hay muchísimos podemos ir a encontrar trabajo, pero ¿cuáles son los trabajos? En la noche, en las tardes, los días de servicio, o los domingos cuando es el día del culto. Entonces los trabajos los podemos encontrar, pero hay que buscar algo adecuado para que nos permita adorar a Dios, que tengamos nuestro tiempo para adorar a Dios. Le dije yo a este hermano: cuando tú se lo pides al Señor, el Señor se va a encargar de todas tus necesidades. Amén. Porque el que confía en el Señor Él lo va a respaldar. El Señor es el que va a dar ese trabajo, la necesidad que tú tienes, el Señor te la va a entregar. Amén. Junto con el becerro del cansancio, Apis, podemos mirar el becerro del sueño, que viene juntamente de la mano con el becerro del cansancio. Porque ¿qué es lo que hacía el becerro del cansancio? Te cansaba, te mantenía ocupado y te ponía a dormir.
Entonces, este es otro becerro, el becerro del sueño que le puse yo. ¿Por qué? Es bien importante que nosotros conozcamos este becerro y lo venzamos, venzamos, gracias. Le digo que acá arriba a uno se le olvida hasta el español y el inglés, peor, ¿verdad? Hay que vencerlo. ¿Por qué? Porque un becerro del sueño te puede llevar a la muerte. Dile al que está a tu lado, dile, el becerro del sueño te lleva a la muerte. Y se le va a quedar viendo ahí feo, ¿verdad? Dile, no te duermas, porque te va a llevar a la muerte. Y dice aquí, vamos a leer en Hechos del 20, Hechos 20 del 7 al 9. Aquí les voy a demostrar cómo el sueño te puede llevar a la muerte. Hechos 20 del 7 al 9. Cuando ya lo tengan, digan amén. Amén. Hechos 20 del 7 al 9. Voy a permitir que lo pongan en la pantalla para que los que no traen Biblia puedan seguirnos. Yo los veo como que muy serios. Ya están pensando en las pupusas de seguro, ¿verdad? Hagan puntos y a lo mejor se las invitan. Y digo se las invitan, ¿verdad? En lugar de que diga yo se las voy a invitar. Dice aquí en Hechos 20 del 7 en adelante, dice, y el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. El 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, diga conmigo, sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, dice largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, si me están captando lo que les estoy diciendo, cuando tú te estás durmiendo, aquí fue una muerte en persona, ¿verdad? Una muerte secular, una muerte literal. Pero si tú lo aplicas a la vida espiritual, eso mismo te puede pasar. Cuando tú te quedas dormido, cuando tú no estás velando, dice aquí, caes y te levantan muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos becerros, especialmente el del sueño, porque si tú no estás velando, dice aquí que el que vela, ¿qué dice la palabra? ¿Alguien que me ayude, los estudiosos de la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que el que vela se le va a revelar, ¿verdad? Hay que estar velando para la venida del Señor, porque el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Así es como dice la palabra. Por eso hay que estar velando para que no llegue como ladrón en la noche, sino hay que estar siempre velando para no caer y morir. Cuando tú duermes, puedes llegar a una muerte espiritual. Así que dile al que está a tu lado, no te duermas. Dale un codazo así. No se crea, no le dé codazo. Pero dile, no te duermas. Entonces, ya que miramos estos dos becerros, yo te voy a regresar otra vez a Éxodo 32, allá donde estábamos con Aarón y Moisés y el pueblo de Israel. Fíjense bien, en Éxodo 32, entonces ya vimos que el pueblo de Israel pidió a Aarón que le hiciera becerros. ¿Por qué me es bien importante que me haya atrasado? Me atrasé en la historia, ¿por qué? Para darte a entender por qué hicieron el becerro, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta de que el pueblo de Israel salió de Egipto, y muchas veces pasa eso en los cristianos. Salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Vienen a los pies de Cristo, pero siguen haciendo las mismas cosas que se hacían antes. Entonces esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero todavía venían cargando con las costumbres y hasta cargaron con un dios de Egipto. Ya cuando habían sido rescatados, habían sido liberados, y todavía a pesar de todo esto, ¿qué dijeron? Este es el Dios que te sacó.
Este es el Dios que te dio la libertad. Ahí empezaron a hacer la idolatría. Amén. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado con lo que traemos de afuera adentro de la iglesia o a nuestra vida como cristianos. Nos dice aquí, y aquí pude sacar el otro becerro, el becerro de la música. Decía aquí que cuando Moisés descendió del monte, vio al pueblo cómo estaba bailando. Dice aquí que bailaba. El pueblo no danzaba, y ahorita te voy a dar las definiciones, estas dos definiciones. El pueblo no danzaba para Dios, sino que bailaba. ¿Por qué? Por el tipo de música que ellos estaban escuchando. Ellos no estaban escuchando alabanzas, ellos no estaban adorando al Señor. ¿Qué es lo que habían hecho? Se formaron un ídolo, empezaron a idolatrar, después empezaron a comer, empezaron a beber y bailaban. Entonces quiere decir que si ya habían hecho esas cosas, idolatraban, comían, bebían y bailaban, es porque había una música. ¿Y qué es lo que les ministraba esa música? Es lo que nosotros tenemos que cuidar ya como cristianos. No podemos estar escuchando cualquier música. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Yo soy un joven. Entonces, para nosotros, para los jóvenes, y yo se los digo, ¿por qué? Porque como les explico, yo estaba allá en el mundo, yo era DJ y sé qué es lo que se siente. Yo le batallé muchísimo para poder dejar esa música, le batallé muchísimo. Imagínense llevar más o menos algunos 10 años de andar en eso de DJ y venir a los pies de Cristo y todavía batallar con eso, le batallé muchísimo. El enemigo aquí es donde me quería atrapar en lo de la música. Por eso es de que lo que yo les digo. Y sé qué es lo que es la música del mundo. ¿Qué es lo que te ministra la música del mundo? Dicen, ay, es que son bachatas. Es que nomás son unas salsas. Es que nomás son unas norteñas. ¿Y qué dicen? Por tu maldito amor, ¿verdad? Y que hasta las venas me voy a cortar. ¿Qué es lo que te está ministrando esa música? Me voy a buscar a otra y que ya te cambié por el otro. ¿Se imaginan? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que nosotros estamos escuchando, qué clase de música estamos dejando entrar a nuestra casa, a nuestros hijos. Ahora yo escucho que los muchachos escuchan música en inglés y parece que nomás están rezando así las señoras allá del pueblo, que se ponían con una cuerda aquí nomás con sus bolitas, que ni siquiera se les entiende. Pero ¿qué es lo que te están ministrando? ¿Drogas? ¿Te están ministrando alcohol? ¿Te están ministrando la prostitución? ¿La brujería? Hay que tener mucho cuidado con los becerros de la música. No tenemos que dejar, no tenemos que permitir que nuestra vida entre en esas cosas. ¿Por qué? Porque nos están ministrando el alma. Lo que ellos estaban ministrando, dice aquí, comían, bebían. La música les ministraba beber, bailar. Y dice aquí que después de todo eso se iban a orgías. Y yo te lo estoy diciendo porque yo lo sé, yo lo miraba ahí en las discotecas. Todo lo que se tocaba de música los provocaba al sexo, a las orgías. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Ay, hermano, es que a lo mejor usted es muy exagerado. Yo escucho, pero reggaetón cristiano. Yo escucho el rap cristiano. Yo escucho la banda cristiana, los corridos cristianos. Pero cuando los escuchas, ¿qué es lo que tú sientes? El reggaetón cristiano. Es que me acuerdo cuando andaba ya con la morra, dicen los chavos, ¿verdad? Con la morra. Es que yo escucho los corridos, que me acuerdo cuando andaba ya con el compadre allá en el caballo tirándole balazos al que se nos ponía enfrente. ¿Se imaginan? Hay que tener cuidado, no podemos permitir cualquier cosa en nuestras vidas. Tenemos que ser selectivos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que todo lo que nosotros escuchemos alabe a Dios y no al enemigo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. El otro día, fíjate, me compartieron por ahí en el refrigerador, en el Facebook. Yo le digo el refrigerador porque veo que muchos lo abren a cada 5 minutos y aunque no haya nada, pero ahí lo están abriendo. A ver, ahí están los niños con el refrigerador y los que somos comelones también a veces vamos al refrigerador a ver qué hay, a ver qué hay. Me compartieron este video, no sé si ya muchos lo miraron, de Marcos Brunet. Se le acercó un niño a pedirle un autógrafo.
se le acercó un niño a pedirle un autógrafo porque yo creo que lo admiraba mucho, lo quería mucho, se le hacía su ídolo, ¿verdad? Y le dice Marcos Brunet, le dice: ¿por qué vienes a pedirme eso a mí? ¿Quién te enseñó eso? Hay que tener cuidado con lo que le enseñamos a los hijos. ¿Quién te enseñó eso? Yo te voy a compartir algo mucho mejor. El Espíritu Santo es el que te va a abrazar. Él es el que te va a dar un autógrafo. Búscalo a Él, no me veas a mí, porque solamente yo soy un transportador de su palabra. Yo solamente comparto su palabra. Yo contigo, yo te puedo dar más que un autógrafo. Yo te puedo dar mi número de teléfono, mi email, lo que quieras para mantenernos como amigos. Pero busca la presencia de Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver, que no cualquiera lo podemos dejar ministrar nuestra vida, especialmente en la música. ¿Sabes que la música fue lo único que no fue creado aquí en la tierra? De todo lo que podemos ver, todo fue creado aquí en la tierra, menos la música. Por eso es de que el diablo está tan empeñado en destruirla, en transformarla para hacerte caer, para hacerte pecar. Por eso es de que él se pone tan necio en ese tipo de cosas, porque sabe que con la música te va a ministrar el alma y te va a llevar a hacer tantas cosas como lo que hicieron aquí. Por la música, el becerro de la música, dice aquí que bebían, comían y se daban a orgías, a fiestas desenfrenadas. Hay que tener cuidado. Dice aquí que lo que hacían ellos, dice aquí, bailaban. Y esa palabra en Éxodo 32:19 en el griego es mekjola, mekjola, que significa bailar en compañía. O sea que tenían su pareja. ¿Se fijan? O sea, agarraban su pareja o hasta 2 o 3 y dice después aquí se iban a las orgías. Pero si nosotros vemos en 2 Samuel 6:14 dice aquí que David danzaba, David carar. Esa es la palabra carar. Dice aquí, carar significa remolinear, danzar para Cristo y no bailar para el enemigo o con el enemigo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Cuando ellos se crearon este becerro, empezaron a idolatrar. Ahí está el otro becerro, la idolatría. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Al día siguiente, dice en Éxodo 32:6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, fue cuando entonces Dios le habló a Moisés y le dijo: mira, ¿sabes qué? Tienes que bajar allá, porque dice ahí en Éxodo 32:8, dice: pronto se apartaron del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces se fijan, después de que Dios los había sacado de Egipto, se hicieron todavía un becerro e idolatraron, le hicieron idolatría, le hicieron ofrendas. Lo que debieron haber hecho para Dios lo hicieron para un becerro, para una estatua. Lo que decíamos ahorita aquí en la alabanza, cantaban a dioses de bronce, de metal. En este caso era un becerro de oro, que no escucha, que no ve. ¿Se fijan? Cuando Moisés bajó del monte y vio todo eso lo que estaban haciendo, él venía bien contento, ¿verdad? Con sus 10 mandamientos, sus 2 piedras que mismo Dios había hecho. Dice la palabra que Jehová se las dio, Jehová las hizo, Jehová las elaboró, las escribió, las limpió, las pulió, yo no sé qué, y se las entregó a Moisés y bajó. Y ya le había dicho Dios: sabes que ya bájate, porque aquellos ya están allá en desorden. Entonces él bajó y cuando los miró, se enojó tanto que ¿qué hizo? Tiró las tablas a una piedra y se quebraron. Se enojó. Imagínense, se fijan bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: airaos, ¿pero qué? No pequéis. Fue lo que hizo a Moisés. Por esa misma razón fue de que él no pudo entrar a la tierra prometida. Cuando el Señor te entrega algo en tus manos y las tiras, va a ser imposible que tú entres a la tierra prometida. Las tablas representan, fíjate lo que pude yo encontrar aquí, representan un ministerio.
Si el Señor te entrega un ministerio, así aunque veas al pueblo que está haciendo berrinche allá afuera, esté haciendo argüende, tú cuida lo que el Señor te da. Tú protege lo que el Señor te da. Dice aquí, airaos, pero no pequéis. Hay que ser celosos de la obra, sí, pero no hay que pecar. Hay que llevar al pueblo por el camino correcto. Entonces fíjense, ¿qué fue lo que hizo aquí Moisés? Quebró las tablas, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró ese toro y lo molió, lo hizo polvo. Dicen allá en mi pueblo, sí agarró el toro por los cuernos. Cuando tengas una dificultad así, hay que agarrar el toro por los cuernos antes de que se te eche encima. Fue lo que hizo aquí Moisés, y lo hizo polvo. ¿Y qué dice la palabra ahí? Que se los dio a tomar, ¿verdad? ¿Por qué se los dio a tomar? Me puse yo a investigar, le pregunté al Señor por qué se los dio a tomar. Y antes de explicarte por qué, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué dice en Juan 14:6? Dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué es Cristo? Es vida. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Buscaron becerro y les dio agua de becerro. Cuando tú busques a Cristo, dice la palabra que te va a dar aguas de vida eterna. Amén. Así que hay que buscar a Cristo y no a los becerros, para que no vengan a darte agua de becerro. Luego al rato van a andar ahí como becerros, tomando agua de becerros. ¿Por qué Dios obedece la idolatría? Te voy a decir por qué Dios aborrece la idolatría. Dice aquí en Deuteronomio 7:4, dice, porque desvían. Si lo podemos poner ahí, el Deuteronomio 7:3, dice, y no contraerás matrimonio con ellos, porque a Dios no le gustan las mezclas. Hablaba con los fariseos, dice, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. El 4 dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Se fijan por qué el Señor aborrece la idolatría? Y al Señor no le gustan las mezclas. Por eso es de que, otra vez a los jóvenes, yo ahora con los jóvenes, cuando te vayas a casar, cuando estés buscando tu pareja, busca a alguien que sea cristiano, alguien que sirva a Dios, alguien que obedezca a Dios. Porque muchas veces vas a decir, pues yo me consigo aquel, me consigo aquella, y ya después se convierte, después el Señor yo sé que va a tener misericordia. Sí, a lo mejor sí va a pasar eso, pero no, a lo mejor no va a pasar. Entonces es mejor de que estén los dos igual, buscando del Señor. Cuando tú busques a tu pareja, busca una persona que busque del Señor, que sirva al Señor, porque si no, ¿qué dice ahí? Van a apartar a tus hijos. Dice, los van a apartar a tus hijos de seguirme a mí y se los van a llevar a servir a otros dioses. Y yo lo he visto muchas veces. Yo lo he visto muchas veces de que la mujer o el hombre le dice, pues vete tú allá a tu iglesia y déjame aquí a los niños y yo me voy acá a la mía. Yo me los llevo acá a ver a la morenita, dicen, ¿verdad? O al San Juditas a pedirle. Ya se están yendo en pos de otros dioses. ¿Y qué es lo que dice que viene aquí después? Viene la destrucción. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Y ya me voy a apurar porque ya se nos está acabando el tiempo y apenas voy en la introducción, dice el pastor. Entonces, fíjense aquí, la otra de las cosas que pude encontrar, hicieron fiesta, dice aquí, hicieron fiesta, hicieron los becerros y le ofrecieron holocausto. ¿Y qué dijeron? Hagamos una fiesta a Jehová. Hay que tener cuidado con las fiestas, de las fiestas que nosotros participemos. Muchas veces, y te lo digo porque yo nací en una religión, en la de las campanitas, ¿verdad? No voy a decir nombres. En la de las campanitas allá, donde adoran vírgenes, donde adoran dioses. Y dicen, es que es una fiesta para Dios, pero no son fiestas para Jehová, son fiestas para sus dioses. Entonces hay que tener cuidado muy, muy bien en dónde es donde nos estamos metiendo, qué es lo que nos estamos nutriendo, porque eso de que nosotros nos nutramos de cualquier doctrina, eso nos va a hacer daño.
Hay que tener mucho cuidado a quién están haciendo las fiestas. Aunque digan que son para Jehová, pero tú tienes que ver si están enalteciendo el nombre de Jehová, el nombre de Cristo, y si se están dejando guiar por el poder del Espíritu Santo. Si se están dejando guiar por el poder del hombre, por los pensamientos del hombre, déjame decirte que te va a llevar ahí, dice, a la destrucción. El siguiente becerro es el becerro generacional. Este becerro es una deidad que trata de apoderarse de nuestras generaciones. Ya lo vimos aquí. Tú haces una mezcla con personas que no buscan de Dios. Y como te lo vuelvo a repetir, Dios, y lo declaro, si eso está pasando en tu vida, lo declaro de que Dios va a traer a esas personas a los pies de Cristo. Pero muchas veces puede pasar de que no, dice aquí. ¿Por qué? Porque van a llevarse a sus hijos. Ya estamos hablando aquí de la generación, de la siguiente generación. Están llevándose a sus hijos a servir a otros dioses. Este es un becerro que nosotros tenemos también que romper. Tenemos que tener cuidado, como te decía, con lo que le enseñamos a nuestros hijos. En el libro de Jueces, ahí nos enseña en el capítulo 3, nos enseña cómo las generaciones de Israel, cuando clamaban, Dios, Jehová, les mandaba una persona que los libertaba, les mandaba un libertador. ¿Por qué dice aquí? Por el clamor. Diga conmigo, clamor. Cuando tú clamas, el Señor te manda tu libertador. Cuando tú clamas, el Señor te liberta. Es bien importante el clamor. Entonces, pero fíjense aquí en Jueces 3, ahí nos da muchas veces, nos dice aquí, a Jehová libertó al pueblo de Israel, pero sus hijos volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios y volvían a caer otra vez en manos de un rey que los cautivaba, los esclavizaba. Volvían a clamar y Dios los libertaba y volvían a caer otra vez. Las generaciones volvían a hacer el mal otra vez. Por eso es de que nosotros tenemos que romper con toda cadena generacional que nosotros podamos traer de nuestros antepasados. Puede ser de brujería. Tal vez, yo no sé si cuando eras niños a lo mejor te ofrecieron allá a los brujos, a lo mejor te ofrecieron a un santo, a lo mejor te ofrecieron a un familiar muerto. Todas esas cosas nosotros las tenemos que romper porque son cosas generacionales. Cuando tú vienes a los pies de Cristo eres salvo, pero a lo mejor todavía vienes arrastrando todas esas cadenas. Son cadenas que nosotros tenemos que romper. ¿Para qué? Para que no volvamos a caer otra vez en la esclavitud. Amén. Este becerro, fíjate, ha venido influyendo en las vidas para apartar de la presencia de Dios, provocando a que los hijos hagan el mal y den la espalda a Dios. Esto se derriba del becerro anterior por la idolatría, como te lo decía. Fíjense aquí, dice, en el libro de Jueces, en el capítulo 3, nos muestra cómo el pueblo de Dios, después de que se apartó del mal, son cautivados nuevamente y esclavizados por reyes. Y cuando el pueblo clamaba, Dios mandaba un libertador. Amén. Ahora los voy a invitar a que me acompañen en Jueces 3, 12 al 30. Y aquí es donde estamos entrando al otro becerro, que le puse yo el casi becerro, y este ya es el último. Entonces fíjense, Jueces 3, 12 nos dice aquí, déjenme poner mi Biblia yo aquí. Jueces 3, 12 en adelante dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se fijan? Ya después de que habían clamado, les habían dado un libertador, fueron cautivados por 18 años. Y después tuvieron una paz de 40 años y volvieron a hacer otra vez lo malo ante los hijos de Jehová. ¿Se fijan cómo las generaciones vuelven a caer otra vez en lo mismo? Vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice aquí: y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Digan Eglón. ¿Alguien sabe quién fue el rey Eglón?
por ahí en las cartas que dice la hermana Alma que tiene ahí en su casa, una vez preguntaron que quién era el rey gordo, ¿verdad? Entonces, Eglón significa casi becerro. Amén. Era un rey, y dice aquí, ahorita te lo voy a leer, que era un rey gordo. Yo creo que le hizo honor ahí al significado de su nombre, que significa casi becerro. Dice en el 13: este junto consigo a los hijos de Amón, de Amelec, vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Fíjense lo que dice aquí, diga conmigo fuertemente: y clamaron los hijos de Israel, ¿a quién? A Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Me voy a detener aquí. Ahod significa alabanza. Tiene dos significados: alabanza y unidad. Entonces, si nosotros conjugamos este nombre, Ahod, ¿qué es lo que quiere decir? Unidad en la alabanza. Es lo que los otros días yo les compartí a los hermanos, que cuando tú te unes en la alabanza, estás haciendo un libertador, tú estás haciendo un Ahod. ¿Por qué? Porque tienes libertad en la alabanza. Entonces, volvemos aquí. ¿En dónde me quedé? En el 15. Dice, y Ahod era, dice aquí, el cual era zurdo a los hijos, y dice que los hijos de Israel enviaron un presente al rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Aquí es donde yo les digo que era un rey gordo. Y luego que le entregó el presente, se despidió de la gente y la gente que lo había traído. Mas él volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: rey, palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo: calla. Salieron todos delante de ellos, y dice que estaban en la sala de verano, y se le acercó a Ahod estando sentados en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura la cubrió la hoja, porque sacó su puñal del vientre. Y dice aquí: y salió estiércol. Y salió Ahod al corredor, cerró tras él las puertas de la sala y las aseguró con un cerrojo. Cuando él salió, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí que su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto ellos se detuvieron, y Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Hasta aquí voy a hacer una pausa, y si los de la alabanza me pueden ayudar para terminar con esto, si se preparan los hermanos de la alabanza, por favor. Fíjense lo que dice aquí. Ahod era un muchacho que Dios levantó a causa del clamor del pueblo. Y dice aquí que Ahod era un muchacho zurdo, lo cual significa que en aquel entonces, para estar en un batallón, para ser un guerrero, tú tenías que tener todas las habilidades, tenías que ser perfecto, Entonces, Dios aquí no está buscando perfecciones. Dios aquí está buscando los valientes que se atrevan a entrar a vencer a los reyes que te tienen esclavizados. Dios te quiere levantar para que tú liberes a su pueblo. Dice aquí, y fíjense una de las cosas, dice aquí que él era zurdo y él tomó ventaja de ello.
porque nos dice la palabra que hay que saber las artimañas del enemigo y hay que saber contraatacarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Dijo: yo soy zurdo, cuando yo entre al templo, ellos me van a revisar el muslo izquierdo, que es aquí donde ellos acostumbraban a meterse un puñal, un cuchillo largo. Pero él, como era zurdo, él se lo tenía que poner en el derecho. Cuando él entró, los guardias ni siquiera se dieron cuenta de que él era zurdo ni que traía un cuchillo acá. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y si pueden empezar ahí a ministrar algo sublime. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Como ya te dije, el Señor quiere prepararte. El Señor no te está llamando, no está llamando a los preparados, sino quiere los valientes que se atrevan a ser preparados por el Señor. Dice aquí que Él se hizo un cuchillo de doble filo. ¿Qué es la espada de doble filo? Es la Biblia, la palabra de Dios. Así es como el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Que nos preparemos en la palabra, que esa sea nuestra herramienta principal para vencer a los reyes que nos oprimen. Que sea la palabra de Dios. Dice aquí, fíjate, entró a la sala de verano. Fue como y donde mató al rey. ¿Sabes tú qué es la sala de verano? Era el lugar más privado del rey. Era el lugar secreto, se podría decir, que era el lugar secreto del rey. Ahod entró al lugar secreto. Ahí es donde el Señor quiere que tú entres para vencer a tus enemigos. Solamente estando en el lugar secreto, ahí es donde tú tienes que llevar a tus enemigos. Ahí es a donde tú tienes que llevar a tus pasiones. Ahí es a donde tú tienes que llevar a esos becerros para que los puedas atravesar con la espada de doble filo. Dice aquí que le traía palabra secreta de Dios, que le traía un regalo. ¿Cuál es tu palabra secreta? Decirle al enemigo: ¿sabes qué? En este momento yo te voy a vencer por medio del Espíritu Santo, porque yo estoy clamando. Y dice aquí que el pueblo, cuando clamaba, el Señor mandaba un libertador. Entra a tu lugar secreto. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, y si quieres venir aquí al frente, arrodillarte al altar, que empieces tú a entrar a ese lugar secreto. Que tú empieces a entrar a ese lugar secreto. Lleves a esos problemas, a esos becerros, porque ahí es donde tú los vas a empezar a vencer. Después de vencerlo, dice aquí la palabra, dice que salió Ahod y cerró la puerta. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esos pecados que te han estado estorbando? A lo mejor hay cosas ocultas en tu vida, y hoy es el momento que tú entres a ese lugar secreto, que tú venzas al enemigo, que salgas y te apartes de ese. Dice su palabra que hay que apartarse. Apártate del pecado, cierra las puertas al pecado. Hay que cerrar esas puertas. Salió pues Ahod, salió, cerró las puertas. Estos pensaban que el rey estaba cubriendo sus pies. Pensaron que estaba muy ocupado. Y cuando abrieron la puerta, resulta que el rey ya estaba muerto. Eso le dio por lo tanto tiempo a Ahod para irse al monte y tocar el shofar. Cuando tú tocas el shofar, significa que ya estás siendo liberado. Eso es lo que el Señor quiere en tu vida, que tú seas un vencedor, que tú puedas llegar hasta el monte como vencedor y digas: Señor, he vencido. Señor, yo he vencido a mis enemigos. Señor, he aquí yo toco el shofar en señal de libertad, en señal de que tú me has liberado, Señor. El Señor te ha llamado a que seas un vencedor. ¿Por qué es tan importante que tú seas vencedor? Dice en Apocalipsis 2:17
venciere, dice aquí, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino hasta que lo recibe. Venciere, dice la palabra. Cuando tú vences, vas a poder participar de ese maná del cielo. Cuando tú vences, dice aquí en Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, dice su palabra, al que venciere. Yo no sé cuántos vencedores hay hoy aquí en esta tarde. Si tú eres uno de esos vencedores, yo te voy a pedir que pases aquí enfrente al altar. Vamos a orar. Al que venciere, dice su palabra, el Señor nos ha dado un espíritu para vencer. El Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de vencedor, un espíritu de amor con el cual tú vas a vencer esos reyes, esos becerros que te han estado atando, esos becerros generacionales que tú traes desde tus antepasados. El Señor te da el poder mediante el Espíritu Santo para que tú los venzas. Hoy el Señor está empezando a tocar el shofar y está diciendo: pueblo mío, tú estás siendo liberado. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. El Señor Jesucristo murió en la cruz, venciendo a la muerte, para que tú puedas ser un vencedor. El Señor se ha levantado a causa de tu clamor. El Señor ahorita está escuchando ese clamor, porque tú has entrado hasta el lugar secreto y le estás entregando todos tus temores, todos tus problemas, todos tus deseos. Ahí es donde el Señor está acabando con todo eso. Ahora que el Señor te está liberando, es necesario que tú te apartes del mal, que tú te apartes del pecado, que tú cierres esas puertas. El Señor quiere liberar a su pueblo. A lo mejor tú le has fallado, le has dicho: Señor, yo ya no puedo más. Pero es necesario que vengas al altar y que le entregues al Señor todos esos becerros de oro que a lo mejor te habías formado, que a lo mejor sin darte cuenta nunca habías ido detrás de ellos. Es necesario vencer, dice su palabra. Es necesario vencer para que nosotros podamos ser partícipes de la boda. Es necesario que nosotros brinquemos esos obstáculos. Es necesario nosotros terminar la carrera, porque al último nuestro premio será Cristo Jesús allá en las bodas. Oh, Rabashi. Hoy yo voy a invitar, si hay alguien aquí que se quiera reconciliar con el Señor, si hay alguien aquí que ha ido en pos de esos reyes, de esos becerros, si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo en su corazón, yo voy a pedir que se ponga de pie o que pase aquí al frente. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, si ha sido en pos de reyes falsos, de dioses falsos, de metal, de madera, que no escuchan, que no ven, yo te voy a invitar que te pongas de pie, o te voy a invitar a que pases al frente.
gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor, amén. Damos gracias a Dios, hermano, porque la palabra ha sido traída a nosotros, amén. Así que solo queda ponerla por obra, ¿verdad? Cuando el hermano Fernando traía esta palabra, yo ponía mucha atención porque a veces los jóvenes pensamos de que es mentira lo que nos hablan, ¿verdad? Y cuando él hablaba de la música, los jóvenes tenemos que tener mucho cuidado, como él lo decía, porque yo tuve una experiencia eh, en una iglesia que yo fui en una ocasión, y los jóvenes les gustaba mucho el rap. Y yo, como decía el hermano, el rap cristiano le llaman, ¿verdad? Pero la verdad es que no nos está ministrando nada a nuestras vidas. Entonces por eso tenemos que tener cuidado de qué es lo que escuchamos, amén. Y bueno, vamos a orar para quedar despedidos. Sin antes ahí, ¿verdad? Que colaboremos ahí, las pupusas ya están casi listas.